Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. En el inmenso archivo de música milenaria ha rebuscado Noel Calero, dicho, empieza con algo que nos resintonice a todos, y madre mía, este hombre es capaz de llegar a auténticos clásicos del misterio. Década de los 70, Alan Parsons, y este tema, que yo lo ponía, hace 20 años en la radio ya, Lucifer. Pues de verdad, muy agradecidos, porque al mismo tiempo que si intentábamos adentrar en el mundo del tabú, la política y los videntes en España, que viajábamos a la luna o que descendíamos para conocer la vida y muerte del último hereje, paralelamente, como digo a todo eso, la lluvia de mensajes en las redes sociales y en las redes de contacto ha sido permanente, ha sido como una gran marea de afecto, y yo lo agradezco porque estaba muy preocupado, por eso mi inicio ha sido un poco pidiendo disculpas, pero veo que también muchísima gente está contenta, muchísima gente está agradecida, y con eso también tenemos que quedarnos. Esa exposición en el Colegio de Arquitectos de Madrid, Hortaleza 63, mañana último día, se amplía el horario, es importante decirlo, de 10 a 10, ojalá podéis verla, ojalá seáis solidarios como habéis sido hoy, yendo relativamente rápido, yo sé que esto es fuerte, pero así, para que todo el mundo pueda entrar más o menos, ojalá que lo logremos y ojalá que pronto hagamos otra más grande, mejor preparada y con todos vosotros, si tenéis energía, ¿no? Y queréis repetir la experiencia. Seguro que aprendemos del proceso. Mensajes y ahora continuamos porque tenemos varias historias que no os podéis perder. Vamos allá. Pues empezamos con Ángel Tarazaga, que me ha hecho mucha gracia. Dice, joder, pero ¿cómo sois tan ansias a que vamos a bombardear la luna? Ya solo nos faltaba eso a los hombres. Misa dice, creo que el gran problema de la Inquisición fue la manera de pensar e interpretar a Dios unido a la maldad natural e innata del hombre. Uri dice, por esas tonterías mataron al señor Ripoll, la mente de la Edad Media duró bastante más que dicha edad. Darbox dice, la Inquisición ajusticiaba gente como si practicase la brujería, qué crueldad. Antonio Díaz, en un hotel, regresando a Asturias, por supuesto, comprobando el colchón. No me fío del créanlo o no de esta semana. Bueno, luego yo digo que es sorpresa mayúscula, pero bueno, en el créalo o no y el colchón con cadáver, con regalo. Y te pregunta Iker, ¿te hemos demostrado que nos sigue gustando la nave? Hablando de brujería, hay otra de las piezas, claro, podríamos hacer 28 programas con las piezas nada más o más, pero hay una que no llama mucho la atención, que está como escondida, a ver si la habéis localizado, que es la mano de Gloria, ¿sabes, no? Javi Pérez Campos dice que sí. Pues hay una mano, en la parte de España mágica de la exposición, hay una mano que se une ya a la vela. No sabe uno cuándo empieza la vela en cada falange y cuándo acaba la mano de carne humana. Era mano de patíbulo, mano de ajusticiado. Las brujas elegían esa mano por ser personas que habían hecho, digamos, actos horrendos, y esa mano tenía un poder muy especial. Y resulta, hablando de Ripoll en la Inquisición, vamos un poco atrás en el tiempo, que muchas brujas fueron ajusticiadas por el simple hecho de encontrárseles en su aposento la mano de Gloria, la mano convertida en vela. Pero claro, hete aquí, maldad humana, que muchas de esas mujeres fueron inocentes y alguien, por un ventanuco, dejando un regalo, les dejó la mano de Gloria para que la Inquisición la encontrase, por ejemplo, en su propio lecho. Un regalo maldito, que duda cabe. Sara nos dice, el Fibes de Sevilla es muy grande, perfecto para vuestra exposición. Claudio García, vamos, que a qué día buen de lugar hoy, Sevilla para hacer la exposición, madre mía. El jefe de gobierno sigue consultando al chamal vidente para los designios de la tribu, el pueblo, o sea que nada ha cambiado. Qué interesante. Carolina dice, a veces hay que rendirse a la evidencia, por muy escéptico que se sea en cuanto a los videntes. Miguel Ángel Aranda, después de escuchar esto de los videntes, son más comprensibles las decisiones de los políticos. Marta Fernández, increíble equipo, Iker, Carmen, Doctor Gaona, Javi Pérez Campos, Juan Villa, todos, absolutamente todos con los que nos hemos encontrado, han sido cercanos, amables de verdad, que estáis hechos de una manera especial. Gracias por esta exposición y gracias por seguir como sois. De ahí nuestra respuesta, de ahí nuestra cercanía. Nuestro bebé tiene bendiciones milenarias. Ha habido muchos bebés, Muchos, sí. Ayer estuvo Alma un rato y jugó con una niña y yo alucinaba con la escena, ¿no? Pero claro, es que esta gente es así. Yo espero que mañana vaya mucha gente del equipo, de verdad, porque son tan importantes como nosotros, mínimo. Pero, por ejemplo, el doctor Gaona, que es tremendo, qué feliz estaba con su mujer y con su niña, y cómo disfrutaba, ¿no?, de la sensación de lo que estaba viviendo, ¿no? Él, que es un estudioso del cerebro, se daba cuenta de que ya había mucha energía cerebral unida, y eso me ha parecido muy interesante. Ojalá mañana, por favor, podáis estar con un montón de gente del equipo. Juan Manuel Noriega dice, la magia del misterio es sin duda la que mantiene unida al mundo, aun cuando al mundo le falta esperanza. Y esa esperanza lo que dais cada semana. Más os vale que seáis conscientes de vuestro papel.
José Tamara Méndez dice: buenas noches milenarios, somos unos chicos de Valencia que hemos ido y hemos tenido la suerte de poder ver la magnífica exposición y ahora estamos volviendo a casa en vuestra compañía. Recibid un cordial saludo. Pues cuidadito con el coche, ir escuchando despacito, despacito, Milenio 3 y así seguro que llegáis bien. Vienen de Valencia, se van en el día y encima, de regalo, aprenden la historia de un paisano suyo, Cayetano Ripoll. Dice Ramón Moreno que él ha intentado entrar con su novia pero que al final no lo ha conseguido. Pero queda igual, hemos sentido el calor de los milenarios. Daniel García nos dice: después de 4 horas conseguí entrar entre los 50 últimos. Ha merecido la pena. Lo que habéis hecho es increíble. El de seguridad decía que habrían pasado por la Expo unas 8.000 personas. La próxima vez en el IFEMA, que somos mucho. Jeje, eso sí, una petición. Poned en vuestra tienda online el mercha de la Expo que no he podido comprar porque ya estaba cerrado. El mercha de la Expo, que bueno ya está, porque tenemos también que ayudar a financiar de alguna forma. Si contásemos la intrahistoria de esta historia, seguro que nos hemos dejado algo más que el pellejo en todo esto, ¿no? Pero es verdad que hay un montón de cosas únicas, tanto de Juan Villa, bueno, unas tiradas limitadas, es cierto, porque todo es así, que queda todavía producción y hay de todo. Hay desde pequeñas piezas de la gran nave del misterio, creaciones artesanas a mano de Juan Villa, los moais. Yo no sé si, creo que se han... Javi, tú te has llevado los últimos moais, ¿no? Sí, yo soy un ansia y me he llevado los 2 últimos que quedaban. Pero para que veáis si somos, que es que yo no tengo, o sea, yo no tengo ni voy a poder tener, o sea, yo voy a tener que, no sé, comprárselas al equipo, no sé, hacer intercambio o algo. Hacer reventa, ¿no? Las calaveras de cristal tampoco Las también se han buscaremos agotado. Luego camisetas, las gorras, las cosas. Las creaciones de Carmen, que son maravillosas, tengo que decirlo. Gracias. Yo estoy muy emocionado con mi mujer porque es una artista. Es una Menos mal artista. que me promociona No. aquí. Eso de llevar objetos sagrados, objetos de milenios o de millones de años al cuello, me ha parecido increíble y ojalá os guste. En fin, pero todo eso está ahí y espero que quede algo mañana. Concheta, que nos escribe que vive en Múnich, que está intentando allí abrirse camino profesional, que el día 18 vuela para pasar las navidades aquí, para luego irse el 19 a Jaén, o sea, el 18 está en Madrid. Que ampliemos la exposición hasta el 18 y la Bueno. pueda ver, que además su hermana que vive en Nueva York también coincidió con ella el 18 y que sería, pues bueno, impresionante. Están el los poder de la directivos de exposición. Mediaset muy impactados, Leonardo Baltanás, Mariano Blanco, Manuel Villanueva, Paulo Basile, y van a intentar hacer un esfuerzo, pero a estas horas de hoy no os puedo prometer nada porque no es fácil hacer ese tipo de cambios. Sobre Pero que todo sepáis, cuando se tienen las salas ya Claro. anteriormente alquiladas para otros eventos que tenían. pero que sepáis que la cúpula directiva de alguna forma le habéis demostrado el cariño, la fuerza, saben que es un fenómeno y yo sé que no nos van a abandonar y que vamos a poder hacer más cosas, mejor, seguro. Vamos ya, nos metemos ya en la historia de Javier Pérez Campos. Ujú, vamos con ella. Bueno, pues Noel, vámonos hacia un mundo mucho más tenebroso. Tenebroso, no sé cómo llamarlo, misterioso, desde luego. Nos llegó esta historia del gabinete de expertos y la ampliamos porque hay veces que entre los cientos de casos que llegan, algunos por su crudeza al describir, por la fuerza de las imágenes, nos hacen dar un brinco y decir, oye, esto tenemos que hablar directamente con las personas que lo vivieron. Una guardería, un lugar en Cataluña, unas maestras realmente impresionadas y una serie de hechos que tenéis que juzgar con nosotros porque son, como mínimo, alucinantes. Claro, siempre se ha hablado de los niños y de su poder para observar cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, lo digo, solo pude estar 5 minutos con mi hija, pero no lo voy a olvidar en mi vida, los 5 minutos con mi hija en brazos, viendo algunas figuras. Como no tienen miedo a nada, ¿eh? Y los niños no suelen tener miedo a nada. A ver ese tipo de figuras Sí, por casa. pero tampoco los niños, me di cuenta, tenían mucho miedo, ¿eh? No. Los niños cogía el Yeti y era como un peluche, ¿eh? Y señalaba otras cosas. Es decir, los niños tienen un mundo que quizás se lo pervertimos nosotros con nuestros miedos y nuestras oscuridades y nuestros noes, ¿no? Pero ellos yo creo que no tienen miedo. Ahora, muchos niños unidos es posible que vean muchas más cosas, que su poder de captación, su parabólica sea mucho mayor. Quizás se explique esto que nos va a contar Javier Pérez Campos, esta investigación que nos lleva 30 años atrás, ¿no? Prácticamente. Sí, para conocer esta historia tenemos que viajar a la Barcelona de 1981, un caso extraño como pocos, porque hemos visto sucesos en los que los niños tienen esa relación con el misterio, esa relación que parece que cuando pasa el tiempo van perdiendo hasta desconectar por completo y dejar de tener este tipo de visiones, amigos invisibles que llaman algunos. Pero ¿qué pasaría si de pronto 10 niños vieran exactamente lo mismo y 2 adultos también vieran algo en ese momento?
Pues tenemos que imaginarnos a dos personas. La testigo que está en ese momento nos lo cuenta su hermana, porque ella quedó tan atemorizada que aún 30 años después es incapaz de pronunciarse respecto a esta historia, porque veremos que la marcó profundamente. Pero estas dos personas están en una guardería de Barcelona, una guardería que no es una guardería al uso, es una casa antigua, una casa pues que podemos imaginar, ¿no?, de los años 80, pero que no era de reciente construcción y que en ningún momento llegaron a conocer su historia, pero desde un principio allí empiezan a vivir fenómenos extraños. Es la hora de la siesta y esto es cómo empieza esta historia. Mi hermana y la otra chica, que era mayor que ella y era la responsable, digamos, de la guardería, estaban en el pasillo, pues charlando, y de repente pues vieron un fogonazo, como una llamarada muy grande en medio de la cocina, como un resplandor muy grande. Entonces, claro, enseguida fueron a la cocina para ver qué podía haber sido aquello, si se habían dejado algo en el fuego. Como siempre con Javier, vamos diseccionando las historias y aportando lo que podemos. Hay mucha fenomenología, alguna muy extraña. A mí me puso los pelos de punta leer alguna de estas cosas parecidas muy de niño. El caso de la llama de Cádiz de 1921, debajo de una cama veían un resplandor, una niña que cuidaba a otra niña, y desde la otra habitación veía esa especie de luminaria en una casa sin luz ni agua. Los resplandores, decía por ejemplo el mítico Germán de Argumosa, ejercían, dicen, yo no lo sé, el mismo efecto de inicio de un fenómeno, ¿no? A veces un resplandor, una llama que no quema, una especie de bola de luz en una casa, en el interior de una casa, significaba en ocasiones que una serie de acontecimientos estaban por venir. Y aquí parece que esto ocurre, ¿no, Javi? Porque es una señal inicial. Sí, ellas en un principio ven esa especie de luz que parece surgir de la nada, porque cuando llegan a la cocina se dan cuenta de que ese resplandor no ha surgido de ninguno de los fogones, sino del centro de la cocina, donde no hay absolutamente nada que lo pueda haber provocado. Cuando llegan allí no encuentran indicios de nada que pueda explicar de forma racional qué es lo que ha ocurrido, pero es que justo en ese momento, con ellas asustadas por lo que acaban de ver, la cosa parece que sigue aumentando de intensidad. Salieron de la cocina y pues aquello pues comentando, ¿no? Pues qué puede haber sido y no sé qué. Y de repente empezaron a oír pues como ruido de pasos y como las manecillas de la puerta, como si alguien intentara abrir una puerta. Los ruidos les daba la sensación de que provenían del aula, de la clase donde estaban los niños durmiendo. Entonces mi hermana dijo, bueno, pues a lo mejor es algún niño que se ha despertado ya y están intentando salir al patio. Se fue al aula a ver y observó pues que algunos de los niños estaban despiertos y otros estaban durmiendo. Pero los que estaban despiertos no se habían levantado ni nada, seguían ahí tumbaditos, tapaditos con su sabanita, estaban tranquilos. Ellos, estas dos compañeras, despiertan al resto de niños que aún seguían durmiendo, los sacan al patio para que puedan jugar y además aprovechan para recoger unas hojas que hay esparcidas por el suelo de ese patio, papeles de periódico, papel de seda que utilizan para hacer collages muy típicos, ¿no?, de las guarderías, y en ese momento su compañera se mete en una sala que tienen habilitada como un aula con ventanas a ese patio para ella poder seguir trabajando mientras de alguna forma vigila a los niños. Y es en ese momento cuando parece surgir una figura que no pasó tan desapercibida como quizá ella pretendía haber pasado. Ella se quedó sentada en otra aula que había, que daba al patio también, tenía como 3 ventanales grandes, de tal manera que ella desde la clase los veía perfectamente, los controlaba, pero sin estar con ellos. Y de repente su compañera, que también estaba en la misma clase, que estaba empezando a recoger con la escoba y eso, vieron pasar una sombra que salía desde la clase, digamos, donde dormían los niños, y atravesaba todo el patio y desaparecía por la pared del fondo que daba a la calle. Este patio pues tenía unos muros pues aproximadamente de 4 metros de altura, con lo cual era imposible que una persona se colara por ahí. Describen entonces lo que ellas ven es una sombra negra, algo que nos suena, ¿no?, de haber escuchado en otros casos, una sombra que además no va pisando el suelo, que parece ir levitando. Ellas en ese primer momento no pueden contrastar este detalle porque desde la ventana no llegaban a ver los suelos de los pies de esa figura, pero sí que la ven claramente cruzando el patio y en ese muro de 4 metros de altura
parece perderse. Lo extraño es que en ese preciso instante los niños que estaban jugando tranquilamente en el patio reaccionan de una forma bastante extraña. Antes de tener tiempo de reaccionar, ya empezaron a escuchar a los niños que lloraban, que gritaban. Entonces pasaron por la clase donde los niños dormían, abrieron la puerta y salieron al patio. La primera sorpresa que se llevaron fue que no había ni un solo papel, ni uno. Ya enseguida los niños empezaron a hablar. Los niños empezaron a hablar, ¿y qué decían esos niños? Bueno, el detalle, por ejemplo, de los papeles es un detalle en el que la testigo me hacía hincapié, ¿no? Porque recuerda que esos muros eran de 4 metros de altura, además no había, parece ser, una pizca de viento, nadie había visto esos papeles que estaban dispersos por el suelo del patio, no estaban en ninguna papelera y en ningún sitio. Y de pronto los niños empiezan a describir cosas muy parecidas, empiezan a contar que acaban de ver algo que les ha atemorizado hasta tal punto de llorar por el miedo que les ha dado, y ellas, para no contaminarlos entre sí, uno a uno prácticamente empiezan a preguntarles qué es lo que ha visto, y de esta forma empiezan a conocer detalles muy interesantes. Fueron cogiendo niño por niño, pues más o menos habría pues unos 10 niños más o menos. Uno decía que había venido un señor muy negro, muy feo, otro, bueno, todos coincidían en que era muy alto, muy grande. A la pregunta, ¿por dónde ha entrado?, todos indicaban la puerta, que estaba cerrada con llave y que daba a la clase donde dormían. ¿Y por dónde ha salido?, ¿por dónde se ha marchado? Y señalaban todos la pared del fondo, donde exactamente lo mismo que habían visto ellas. 3:25, la Carmen hacía otra expresión, porque esto, ¿verdad? ¿Qué de niño es eso, no? ¿Cómo describen, no como un fantasma, sino como algo que les da miedo, un señor muy alto, muy negro y muy feo, y por dónde ha ido? Y estoy imaginando ahora mismo la escena de las dos pobres profesoras interrogando uno al niño, casi para cerciorarse de que si lo que han visto ellas, si es verdad o no también, ¿no? Ellas empiezan, claro, a preguntar para saber si pueden ofrecerle algún detalle. Les llama la atención que los niños dicen que ese hombre volaba, que no pisaba el suelo como si levitara, ¿no? Hablamos de varios niños, no uno ni dos. Sí, 10 niños, hasta 10 niños describiendo exactamente lo mismo. Incluso alguno llega a decir que ese señor ya les había despertado de la siesta, casi precisamente en el momento en el que ellas ven aparecer esa luminaria de la cocina. Y es entonces cuando se produce casi el detalle más inquietante de toda esta historia, y es que algunos de los niños parecen hablar de esta figura como si la reconocieran de otros momentos de ese paso por esa guardería. Y lo que más les llamó la atención a mi hermana y a su compañera es que algunos de ellos hablaban de él como si no fuera la primera vez que hubiera estado allí, como si les resultase familiar, porque además unos decían un señor, pero había otros que se referían a él diciendo ese señor, como haciendo referencia a alguien que les resultaba conocido, como si en otras ocasiones hubieran estado. Y luego lo más impactante, o lo más así, una niña que se quedó como oída, rara, ¿no? Y a todo lo que le preguntaban solamente contestaba una frase, decía: ha venido el Señor de amor. Ha venido el Señor de amor. Esa es la palabra que ella repetió una y otra vez, y se refería a esa figura que cruzaba un patio y que volaba. O sea, un absurdo sobre el absurdo. Pero 10 niños, algunos de ellos con histeria, llorando, y me estoy imaginando el papelón de las dos profesoras, ¿no? Claro, 10 niños, 2 adultas que también han visto algo muy extraño, hablan de ese señor de amor, no saben si es un apellido o si puede ser un concepto o algo que ellas en ese momento no entienden, algo que esta historia cada vez les va produciendo más pánico, y de repente los niños que están en el patio dicen algo que termina de impactar a estas 2 mujeres, ¿no? Y es que ese señor parece que se ha llevado también los papeles que estaban en el patio, los papeles que, por supuesto, como te decía antes, no habían aparecido por ninguna parte. Esta mujer, la hermana de la persona con la que estábamos hablando, llega a su casa atemorizada, con un ataque casi de ansiedad, y lo que ocurre a partir de ahí, Iker, es muy curioso, porque de pronto sale a la luz que alguien ya conocía la historia de esta sombra.
Mi hermana llegó a casa hecha polvo, evidentemente llorando, con un ataque de ansiedad. El jefe, el propietario de la guardería, en ese momento, cuando ocurrieron los hechos, estaba de viaje. Le llamaron por teléfono, le contaron, le dijeron que tenía que volver, que había problemas, que habían pasado cosas y, bueno, más o menos por encima le explicaron, pero tampoco demasiado, ¿no? El propietario pues les dijo pues que al día siguiente volverían, él y su esposa, y que bueno, que ya hablarían. Entonces al día siguiente, cuando vino el dueño, se presentó en la guardería, mi hermana y su compañera le explicaron todo lo que había pasado y bueno, la sorpresa fue mayúscula cuando el dueño de la guardería les dijo: ahora entiendo por qué mi mujer no quiere venir aquí a trabajar, porque por lo visto les contó que su mujer, antes de que ellas trabajasen allí, pues estaba ella en la guardería, se ocupaba ya de los niños, y muchas tardes, pues cuando los niños se acostaban a dormir la siesta, más de una vez había visto una sombra en la habitación entrar, había oído pasos, había visto cómo la manecilla de la puerta se abría. No sé qué puede ser esto, pero da mucho miedo, ¿eh? Sinceramente lo digo. O sea, ya cuando recibimos el testimonio por escrito, y acaba abruptamente, con un impacto brutal para la hermana de esta mujer, que hemos entrevistado y le agradecemos la amabilidad y los detalles. Su hermana le ha narrado todo con detalle, pero no quiere saber nada. Y la guardería, que ya tenía al parecer ese pasado de más acontecimientos, se acabó cerrando, ¿no? Acabó cerrando, y solo unos días después de que se produjera esta última visión, quizá porque los padres de los niños que habían escuchado los testimonios de los niños dejaron de llevarlos a ese lugar. No lo sabemos, es una hipótesis, ¿no? Pero la hermana de esta chica también dejó de trabajar allí, absolutamente impactada por lo que vivió, como te decía al principio, marcada también. Parece ser que desde entonces y hasta ahora es bastante habitual que en mitad de la noche esta mujer se despierte y tenga lo que durante años investigadores han estudiado, ¿no? La parálisis del sueño, el momento en el que a los pies de la cama aparece alguien. En este caso, precisamente igual que la historia que estábamos contando, una sombra, una gran sombra negra que parece vigilarla desde los pies de la cama. Claro, hay que imaginar a esos padres que llegan y que los niños llorando le cuentan que han visto una sombra, que levita o no. Una niña menciona el Señor de amor, que claro, que eso es polémico y uno puede pensar enseguida en si ha habido algún tipo de abusos sexuales, de lo que sea, porque es lógico, ¿no? Los niños que están contando que un adulto o una cosa incomprensible, porque nadie puede pensar en un fantasma, ha pasado por ahí o ha hecho algo. También qué duro para esas profesoras explicar que ellas también lo han visto, que es un fenómeno que ha cruzado el patio y que ya los niños se habían visto anteriormente. Desde luego, Carmen, yo creo que es uno, en cuanto a iconografía de misterio, como decimos muchas veces, de los más raros y más complejos que hemos contado, ¿eh? Primero por los 10 alumnos, 10 niños, con lo que son los niños, el interrogatorio, las dos profesoras, una de ellas puericultora y otra profesora, desde diferentes puntos de vista. O sea, ¿qué ha pasado ahí? Pues no se sabe lo que ha pasado, lo que pasa es que alguien ha visto, y además la mujer que no quería trabajar allí, la dueña de la guardería, que había visto lo mismo, no se lo había contado a las otras, pero no quería seguir trabajando. Hay un oyente que nos da un dato, que yo me he quedado, estamos hablando del Señor de Amor, ¿no? O Señor Amor, y dice Joan Josep Fontanet, quizás querían decir Señor de la muerte en catalán. Pues sí. Se ha hecho un poco así el silencio porque de verdad todos hemos como caído, ¿no? Pero esa niña lo repetía. Sí, esa niña además era como si lo conociera, porque hablaba de él como si lo hubiera visto en otras ocasiones. Es que en ese momento preciso ocurre algo muy curioso. Había niños que se referían a él, como decía, como si ya lo conocieran de antes, pero no es hasta ese momento, hasta el momento en el que varios aseguran verlo, incluyendo a estas dos adultas, cuando de repente hablan de él con absoluta naturalidad. Las dos adultas, desde dos puntos de vista diferentes, ven la sombra vagando y que se mete dentro de un muro. Cruza ese muro, además sin ningún tipo de problema, y como decíamos, ellas también en un momento determinado van a cerciorarse de que no hay ninguna ruptura o algún lugar por el que alguien se pueda haber colado, y es que incluso hay algunas puertas que esa figura cruza que habían estado cerradas con llave y que ellas tienen que abrir para ir en busca
de esa figura que por supuesto no aparece en ningún momento. En la provincia de Barcelona, si no me equivoco, Sí. una guardería, un lugar tan inocente, y los niños son testigos de esto, y además no nos extraña que luego se convierta en un auténtico problema. ¿Cómo explicar esto a los padres? Claro, te llegan ahí 20 padres y explícales que los niños han estado en un estado de histeria porque han visto un fantasma o una figura y que ellas también lo han visto. O peor, algo más terrenal, el Señor de Amor, que los niños le expliquen Sí, sí. eso y se piensen pues que hay determinados tipos de abusos, que eso ya sí puede Claro, ser un problema y ellas, muy grande. Claro, eso es. Ellas además, esta chica en concreto nos hablaba de que ellas tuvieron ciertos problemas para cuando llegaron los padres, los niños, algunos de ellos continuaban en ese estado un poco de histeria, de niños que están llorando todavía asustados, pero es que también esta mujer también estaba en ese estado, o sea que tampoco podía contar demasiado, así que es la otra, la que queda, la que tiene que pues explicarle a los padres un poco lo que ha ocurrido, siempre intentando calmarlos. Y luego una cosa que es interesante, esto nos llegó al gabinete de expertos, a esa sección que hemos abierto en Cuarto Milenio, y que estamos abrumados porque es que son cientos de casos, muchos muy parecidos, hay incluso patrones comunes. Nunca, yo desde luego en mi vida de estudioso, curioso, investigador, periodista, como quieran llamarlo, como queréis llamarlo, de estos temas, nunca he visto tal aluvión de casos. Lo que ha llegado ya da para varias temporadas, yo no sé qué vamos a hacer. Es como lo que ha pasado en la exposición, ¿no? Pero con casos, con nombres, apellidos, documentos, y dices, bueno, pero se ha abierto aquí la caja de Pandora, ¿qué pasa? ¿Cuánta gente callaba estas historias? En este caso, la hermana cuenta porque su hermana es incapaz de contar, porque le ha tocado de verdad, porque estos casos no son, uy, qué bonito caso, qué misterio. No, es que esto es un trauma para esa señora. Y le acompaña 31 años después el trauma. Sí, hasta el punto de no querer hablar y bueno, en este caso al menos sí que nos comentaba que cuando ella escribió el email relatando lo que le había contado tantos años atrás, al menos en este caso, después de 30 años sin volver a mencionar el tema, sí se prestó a leer el email y incluso a añadir algún dato que la hermana no recordaba. Es decir, que hasta ese punto le marcó la historia, que seguía recordando pequeñísimos detalles que la hermana había pasado por alto. O sea A que lo mejor gracias... esos niños hoy en día adultos puedan recordar esa historia. Pues o, de verdad, que... qué gran idea. Si alguno de esos niños que puede tener... Es increíble, uno de esos niños puede tener hoy, pues prácticamente 37 años, nuestra edad prácticamente, pues por favor, si alguien recuerda estos hechos, sería realmente interesante poder hablar con ellos, claro que sí. Sería un placer y sería muy interesante, porque pocas veces se ha dado un caso tan complejo de visiones al mismo tiempo, ¿no? Lo dejamos ahí, es la historia de una guardería. Claro, la pregunta que se hace toda nuestra audiencia es ¿qué pasó en esa guardería? Vamos a ver si podemos averiguarlo. Gracias a esta mujer, a Ágata, por mandarnos toda esta información de su propia familia, ¿no? Este es el ejemplo. En las familias españolas, imaginaos a nivel mundial, se guardan muchos secretos, se guardan muchas historias. Y a veces ni siquiera el protagonista, sino alguien de la familia es el que se anima y dice, venga hombre, esto hay que contarlo, ¿no? Y así nos llega. Y así quizá podamos reabrir el caso. Lanzamos el llamamiento. No sé si podemos dar más datos sobre dónde estaba la... ¿O es delicado, Javi? Bueno, digo por si alguien se identifica con esta historia y dice, oye, es que yo estaba allí. Bueno, es el barrio de Orza, es lo que... Horta, es verdad. En Barcelona. Claro, y es lo único que sabemos. El nombre de la guardería también lo tenía esta familia, pero de momento prefieren reservarlo porque creen que es un tema delicado, pero sí que es cierto que ellas... recuerdan todo esto y nos enviaban el caso para ver si de alguna forma podíamos enviarles pues algún detalle, algún dato, y también recurrieron a grupos de investigación de la época, a grupos importantes de parapsicología de los años 80, que también es cierto que metieron bastante miedo en el cuerpo a esta gente, hablando de demonios incluso. Y bueno, es una de las causas por las que... Qué raro. Vamos a hacer una cosa. Si alguien recuerda algo en una guardería en Horta, año 81, Javier... claro, los niños eran muy pequeños, pero ¿y esos padres? Esos padres pueden quizá contarnos parte de la historia, porque un niño, y yo prefiero, con 6 años o 5 años, igual ya ha olvidado esa historia, aunque es muy difícil, porque como vemos, la protagonista, no es que con el misterio pasa una cosa muy rara, y pasa muy habitualmente, y lo hemos visto en testimonios. Puede haberse olvidado alguna otra cosa del cerebro y del pasado, pero el encuentro con lo misterioso a veces se convierte más nítido con el tiempo, es decir, se amplifica la conciencia y eso no se olvida nunca. Ahí está la investigación. Horta, Barcelona, año 81, una guardería.
Más no podemos hacer. Gracias a esta mujer por darnos los datos. Es un caso increíble. A ver si sabemos más, ¿de acuerdo? Abrimos la investigación y lo que abrimos ahora, a las 3:39, es ese viejo cajón desastre, ese lugar donde cabe de todo, mito, leyenda, verdad, créalo o no, con Diego Marañón, aquí, en vivo con nosotros. Diego, digno de un créalo o no esta historia, ¿eh? Totalmente, totalmente. A ti no sé si te pasa eso de que tú has escuchado muchas cosas, pero que siempre hay historias que en su presentación, en su testimonio, dices, bueno, esto es totalmente novedoso, esto es increíble, ¿no? El testimonio sigue sorprendiendo en ocasiones. Sobre todo cuando se trata de niños. Yo cuando Javi ha comentado que todos los niños señalaban con el dedo por donde entraba y que todos los niños a la vez señalaban con el dedo por donde se iba, la verdad es que un escalofrío sí que me ha recorrido. Y escalofríos muchos provoca Diego Marañón cada semana con su extraña, ¿no? Extrañísima sección construida. En el fondo, Diego, tú sabes de qué hablo. ¿De dónde sacan las historias? La gente dice, ¿de dónde sacan las historias? ¿Qué ingenio? No. Ingenio no. Hay un libro encuadernado en una extraña piel y ahí vienen las historias. La última tenía que ver con... ¿podemos resumirla en titular? Podemos, si quieres, lo escuchamos en un corte además de la fantástica película Four Rooms, muy divertida, y todo el mundo escuchando este corte se va a acordar de lo que hablamos la semana pasada. Pero bueno, ¿qué quieres ahora? ¿Quién se ha muerto? No lo sé, pero está en mi cama. ¿Qué? Pues que hay un cadáver en mi cama. ¡Chorradas! No es más que tu hermano, que está como un tronco. No, el cadáver de una mujer está dentro de la cama, en el somier. ¿Has visto el cuerpo? Sí. ¡Imposible! Sube aquí ahora mismo y llama a la policía porque hay un cadáver en mi cama, huele horrible y su pinta es aún peor. Y si no nos ayudas, mi padre te va a tumbar al lado de ella. ¡Claro que voy a subir ahí inmediatamente! Y si no hay un cadáver en esa habitación, para cuando yo llegue conseguiré uno, el tuyo. Escena cinematográfica y tú planteabas el misterio en una especie de cuestión, ¿no? ¿Es posible esto? ¿Es posible? Esa era la pregunta. Yo no sé lo que ha contestado la audiencia. Un cadáver en la cama, en un hotel en concreto, ¿no? Sí, en un hotel, a modo de sándwich, entre el colchón, entre los tejidos del colchón, entre los muelles, entre ese algodón apretujado, sí podía haber algo más que ese material. Y luna de miel encima. Y luna de miel, por ejemplo. ¿Y si era viscoelástico? ¿Qué sabemos? Bueno, vamos con la encuesta, lo que ha opinado la gente. Una habitación de muerte, nos lo comentaba Diego, que la gente se cree que es verdad. 58,8% ha estado ahí. Verdad. Frente a 41,2% que opinan que no, que es falso. Pero es que debe hacer el contrarreto. Ya con la encuesta, por supuesto, oráculo Noel Calero, con su pulgar a modo de César, ¿esta historia del cadáver en la cama es real o no? Por supuesto, Noel, siempre certero, dice que no, que imposible. ¿Diego? Pues Noel, esta historia no ha ocurrido, pero no ha ocurrido ni una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino varias veces. En el año 2010 ocurrió 2 veces, por ejemplo. Mira que Noel, como siempre, está derecho. O sea, que no, que imposible. ¡Pum! Lo que dice Noel es al revés. O sea, en las historias de créalo o no, fíjense, yo tampoco, también decía fiados que no. de lo que diga Noel al revés. Fíjate, en el año 2010, que es... Nada, hace 2 años, el 17 de marzo de ese año, ocurrió en un hotel de Memphis. Se encontraron el cadáver de una enfermera en medio del colchón de ese hotel. Pero ojo, porque ese mismo año, Iker, en 2010, el periódico El Día de Canarias... ¿En Canarias? En Canarias aparecía... Pero no estamos hablando, permíteme, Diego, porque esto es importante. Sí. No estamos hablando de un cadáver en la cama. No. Sino un cadáver dentro del colchón. Sí, efectivamente, ahora te cuento. Sí, no es que tú abras la cama y te encuentres el pastel. No. Lo que ocurrió en Canarias, y el titular dice, los forenses calculan que el cadáver estuvo 8 meses oculto entre colchones. Madre mía, pero si tiene que soltar líquidos y de todo al hacer las camas. Ahora te cuento porque algo de eso hay. Espera. Ay. En Canarias, ¿eh? En Canarias. No vamos a decir el nombre de la pensión, creo que no procede, francamente. Y encima con el calor. Con el calor. Fíjate lo que dice... Seguro que es una pensión en la que está Pablo Villarrubia, seguro. Resulta que en esta pensión, concretamente en la habitación 302, tenemos el dato, lo que tenía esta pensión de peculiar es que no había un colchón en cada cama, sino 2 colchones, uno encima de otro. Bien, el cuerpo estaba, pues eso, a modo de sándwich, como bien decíamos el otro día, entre colchón y colchón teníamos el cuerpo de... Pero entonces no hacían la cama en 8 meses. Bueno, yo te cuento lo que decía el artículo. Lo que decía el artículo... Escuchemos porque es de alucinar. Sí. Dice, el cuerpo sin vida de
esta persona permaneció entre 2 colchones de una habitación de la pensión XXX en Santa Cruz de Tenerife durante 8 meses sin ser descubierto, según las conclusiones de los peritos forenses. Los forenses explicaron que al llegar a esa habitación se encontraron con 2 colchones, uno encima de otro, y al pie de ellos había unos huesos pequeños en el suelo. Al levantar el colchón superior hallaron una colcha, esto Iker te va a encantar, una colcha que cubría el cuerpo, a la que denominaron sábana santa, pues se veía perfectamente el contorno humano. Hombre, Diego, tanto como encantar, pero de verdad, o sea, sábana santa, de que se había quedado impregnada la imagen. Ojo, que es toda una idea, una teoría vieja sobre la sábana santa, que por cierto no está en la exposición la sábana santa porque nos la robaron. Sí, nos la mangaron. Nos la robaron. En fin. Plato. Porque es una pena la sábana santa, pero una de las teorías indicaba eso, ¿verdad? De líquidos de la muerte mezclados con incienso, con mirra, con diferentes elementos, lo que ¿no? se ponía para lavar a los cuerpos. Y entonces que eso había dejado una marca muy fuerte, ¿no? Y le llaman en Canarias. ¿Estamos hablando de qué fecha? Diego, permíteme. No tengo ahora mismo el día. Sí, perdón, 1 de noviembre de 2010. O sea, hace nada. Nada. Hace 2 años. Un poquito más. Y le llaman sábana santa porque se ha quedado la efigie del muerto. Los fluidos corporales con el calor de los 2 colchones. Pero vamos a ver, entonces no hacen la cama o no mueven la cama en 8 meses. O probablemente esa habitación no se alquiló en 8 meses. No me lo creo. No hay más datos. Que la pregunta es por qué. Que la pregunta es por qué. Pero sí, hay más datos. ¿Y qué se supone el cadáver? Bizarra, ¿Quién era? Muy bizarra, Iker. Si era pequeño, será un niño, ¿no? Sí, no, el cadáver era pequeño, pero de una estatura, digamos, pequeña, de una persona vale. de estatura pequeña. Hay un dato rarísimo, que en la misma noticia se dice que el fallecido tenía en la boca folios arrugados, los cuales seguramente fueron colocados antes de la muerte. Y te diré más, sabes que en algunos hoteles, como muestra de cortesía, a lo mejor te ponen un caramelito o un bombón encima de la cama. Bueno, esto se descubrió porque en lugar de eso lo que aparecía sobre la colcha, sobre ese edredón, eran algunas cucarachas y huevos de estos insectos, así como otros tipos de fauna cadavérica. Repito, diario, el día 1 de noviembre 2010. Por cierto, 1 de noviembre. ¿Y no hemos sabido nada más, Diego? O sea, ¿nadie ha dado identidad de este cadáver? Esto aparece en las Islas Canarias en una pensión y nadie sabe nada más. Nada más hasta el día de hoy. ¿La pensión sigue abierta? ¡Wow! No tengo el dato. Oye, hay que saber algo más, qué miedo, porque esto ya te deja... Esto es mucho peor que el cebo que lanzaste como leyenda urbana. O sea, la realidad de este, créalo o no, es mucho peor. Desde luego es una de las más extrañas, extrañas e increíbles. Bueno, a ver si alguien tiene más datos. Puesto aquí nunca. Lanzamos la historia del créalo o no, que es de verdad, por desgracia, y si alguien recuerda el caso, me extraña que José Gregorio González y compañeros no sepan algo, les preguntaremos. Si saben algo, se pondrán en contacto de inmediato. Qué historia, ¿no? Folios en la boca, eso parece como de un rito o de un ajuste de cuentas, Y luego, en mitad de 2 colchones, en una habitación cerrada. Qué raro es todo, qué raro es todo. Bueno, pues seguimos pasando el folio de ese libro, encuadernado en una extraña piel, y nos encontramos con la siguiente historia, ¿no? El siguiente reto. Con la siguiente historia que, una vez más, vamos a coger una de esas paradigmáticas. En cuanto tú abres un libro de leyendas urbanas, pues tenemos a la chica de la curva, tenemos a 2 o 3 más, y tenemos inevitablemente la historia, por ejemplo, Iker, de un chico que durante un viaje de fin de curso, durante una noche más o menos de diversión, sale a una discoteca, sale a beber con sus amigos, bebe un poquito más de la cuenta, entabla amistad a lo mejor con una chica que parece muy amable. De repente todo se empieza a nublar y lo último que recuerda a esa persona es que se despierta en una bañera cubierto de hielo. Él se pregunta cómo ha llegado ahí, se incorpora de esa bañera, está prácticamente congelado, pero se da cuenta de que hay algo que le pica a un lado de la espalda. El hombre acierta a tocarse, nota que hay algo extraño ahí, pero la zona está insensibilizada por el hielo. En el baño hay un espejo, ese hombre se gira y se da cuenta de que tiene justo en el lado izquierdo, sobre su cintura, una cicatriz. Un examen médico, Iker, va a revelar que lo que le ha pasado es que le han extirpado un riñón. Esta historia
como digo, paradigmática de las leyendas urbanas y presente en los libros de Brumban, de Antonio Ortiz, Josep Samper en España, de todos los grandes clásicos de las leyendas urbanas, es la que esta semana vamos a poner sobre la mesa en el Créalo o no, y en 7 días, si quieres, resolvemos. Extracciones forzosas de órganos, ¿realidad o ficción? Francamente alucinante, ahí lo dejamos, es una de las grandes leyendas urbanas. Ahora, ¿os imagináis que sea verdad? Yo espero que no, de verdad, porque es algo tan horrible, sobre todo lo del hielo y la cicatriz, ¿no? Y tocarse y palparse y que... Bueno, lo descubriremos en 7 días, desde luego. Han pasado más cosas. Algo en Vitoria, por cierto. Algo en Vitoria muy rápido. Javier, si podemos en titulares y prácticamente con 2 pinceladas. Pero bueno, es la tierra de uno. Uno empezó en el misterio porque pasó algo así en Vitoria, pero en el año 83-84. ¿Qué ha pasado? Acabas de venir de presentar tu libro, En busca de lo imposible, en Vitoria, que la gente ha estado fantástica como no puede ser de otra forma, y te has encontrado con que en la ciudad, en la mítica ciudad, a orillas del Zadorra, han pasado cosas. Sí, y además han surgido de una forma muy interesante. Cuando yo llegaba a Vitoria, iba a comer con Enrique Chazarra, y él, en esa comida, no podía ser de otra forma, me ponía al día de los últimos misterios que habían tenido lugar allí. Claro. Contaba un buen chuletón, claro. Sí, como no podía ser de otra forma, vaya. Y entonces él me decía, bueno, pues sabes que hace unos días, el 6 de diciembre, recogía yo un testimonio de alguien que aseguraba haber visto unas luces muy extrañas desde el centro de Vitoria. Nada más y nada menos, veían como 3 luces que llevaban a cabo unos movimientos muy extraños, anaranjadas, muy raras. Esta persona se había puesto en contacto con Enrique para contarle todo esto y bueno, se había quedado muy sorprendido. Estábamos comiendo ese día con un buen amigo que se nos había unido, ¿no?, a la comida, era Urco, que de repente nos dice, pues yo el día 11, la madrugada del 11 al 12 de diciembre, también vi algo muy extraño. Estaba estudiando, salí de repente al patio de mi casa y sobre un monte que hay muy cerca de esa casa me encontré una luz como una especie de foco y como si debajo tuviera otras 2 grandes luces. Él me enseñó las fotografías. ¿Hay fotografías? Sí, tenemos las fotografías. Son luces muy extrañas, con forma casi triangular, no exactamente, pero casi triangular, para que te hagas una idea. Él se va hasta un punto próximo a donde están esas luces, sigue viéndolas desde allí y al cabo de unos 20 minutos más o menos se apagan por completo y dejan de verse. Pero es que hay más. El día ese, después de la presentación, hablando con un grupo de amigos que se habían quedado allí, de repente Yara y Sergio me dicen que ellos en la noche, más bien la tarde del 8 de diciembre, circulando camino a La Guardia en Álava, pues de pronto ven también un objeto luminoso en el cielo casi idéntico al que nos estaba describiendo el amigo Urco, ¿no? Una especie de luz, ellos decían un foco en el cielo, pero en este caso, además, hay un momento determinado en el que parece que de él surge otro más pequeño que les deja ya impresionados. Estas 2 personas además tenían programas de estos, ¿no?, que llevamos en las aplicaciones con los teléfonos móviles para ver qué era aquello. No era nada conocido. También al cabo de unos 20-25 minutos deja de verse, pero estos también tienen un vídeo, o sea que tenemos acceso a ese vídeo. Y el detalle más interesante es que tanto en el caso de Urco como en el de Yara y Sergio, hay algo que esa luz es tan potente que cuando refleja en la luz, en las nubes, lo hace con una fuerza espectacular. Bueno, vamos a hacer una cosa. Nuevo llamamiento, gente de Vitoria. Ha habido pocas ocasiones en las que las llanuras de Vitoria han sido protagonistas de estos casos. Las luces de Monasterio Guren, las luces de Zaramaga, las luces de Dallo, de Condado de Treviño o de Tres Puentes. Yo pude vivir eso de niño. Bueno, ha habido testimonios diferentes. Pedimos hoy en día con nuestras redes sociales coordinadas por Guillermo León, podemos tener una información en tiempo real que es maravillosa. Si alguien más, por favor, en tierras de Vitoria o de la Llanada Alavesa ha visto esto, queremos recopilar esa información, esos vídeos, iremos escuchando en futuras ediciones testimonios. Hombre, si en los cielos de Vitoria algo ha ocurrido, tenemos que saberlo, debemos saberlo. Gracias, Javi, continuamos con la investigación. Gracias, Iker. ¿Recuerdas tú esta música, Diego Marañón? Me acuerdo y me gusta mucho. Millennium. Voy a contar un secreto en tu honor, ya Venga. que estás aquí y nos ilustras con tu presencia. Esta iba a ser la sintonía de Milenio 3, esta que estáis escuchando. Claro, hoy en día escuchar Milenio sin su sintonía habitual después de 12 temporadas es imposible, pero este iba a ser, y Antonio García Ferreras, bueno, pues le gustó más la otra, ¿no? Había 10, yo puse 10 para elegir.
Esta es una serie maravillosa, es Hans Zimmer. Durante mucho tiempo, me lo recordaba Diego Marañón, cerraba nuestro programa. Hoy lo va a hacer porque es una de las sintonías más hermosas que se han compuesto, sin duda alguna. Millennium, Hans Zimmer, títulos finales. Y sobre ella, nuestros últimos mensajes de esta noche tan especial. Pues mira cómo son los milenarios. Rafa Bordes ha puesto un link a la noticia, ya todo el mundo sabe que el nombre de la pensión, y además se llama El Hostal de los Muertos sin Nombre, porque no es el primer muerto que aparece allí y lleva un tiempo. Tres, y la dueña que no se había enterado. También hay que decir que Indagaremos. parece ser que es una pensión un tanto Rara. bueno, Sí, de vida alegre. Prostitutas, Madre toxicómanos. Jolín. Al parecer, dos toxicómanos, una pareja de toxicómanos, había dormido encima del muerto durante varias noches. Déjalo, En fin, déjalo. Todo muy bonito. Venga, vamos con más mensajes. Pedro Los nos mundos dice: siniestros de Marañón, ¿a dónde nos llevan? ¿A dónde nos llevan? folios en la boca arrugados para que no se llenan los gritos mientras lo mataban, ya que los forenses dicen que fueron puestos antes de la muerte. Claro, así no podían escuchar los gritos, Huyamos ¿no? de esta historia. Huyamos de esta Bueno, es que historia. la gente lo está comentando. José Fernández dice: cadáver en un colchón, descanse en paz, en su máxima expresión. Al final me veo durmiendo allí. Sí, al No, final Javi, me veo no. durmiendo. O sea, ya estoy viendo unos créditos finales con un hombre durmiendo en ese colchón. O sea, ¿quién puede ser? Mandaremos a Pablo Villarrubia, que tiene Sí, más... a Pablo no le inquieta ni un muerto ni nada. Él Si ya. ha cenado bien, él duerme tranquilo. Juan Melenchón dice: vale, ya me han obligado a mirar en la cama de los hoteles cuando vaya de viaje. Además que hay mucha gente que ha venido a ver a la expo de Cuarto Milenio y que Sí. se va a quedar hasta mañana, probablemente esté en una pensión o en un hotel. Estarán acordándose de ti con mucha alegría, Diego. Gadibet dice: por favor, que miedo lo de la guardería, y encima mi hija se ha desvelado y ha aparecido en la oscuridad de mi cuarto. Mario Leonardo, este caso contado por los niños, de lo que han visto, acongoja, aunque con otra palabra, ya que los niños dicen la verdad de lo que ven siempre. Paolo Esciera, exactamente estaba pensando en eso, un señor de amor rondando unos niños, mal rollo. Silian, esos seres buscan la presencia de los niños, tal vez porque su alma es más pura y no tienen tantos prejuicios. Mariana Hernando, si es un señor de amor, no será mala gente. Rubén Solás, en Milenio 3 están contando una historia que pasó en una guardería en Cataluña y es Slenderman, tal cual, qué miedo. Bueno, hablando un poco del... El hombre delgado. Es el hombre delgado. Sí, sí. Sí, y ¿verdad? Parece 30 años antes del mito del hombre delgado, parece una historia propia del creador, ¿no? Sí, porque además atraía a los niños el hombre delgado, claro. Misa dice que tendrán los niños capaces de ver, percibir y sentir esta clase de cosas y esa habilidad para procesarlas y aceptarlas. Ahora que dice lo del hombre delgado, nos enseñaron una fotografía Sí. en Palma de Mallorca Sí. del hombre delgado, Bueno, te lo juro que era él. No. Un día lo contamos, pero es una Vale. fotografía además que no podemos dudar de ella y es terrorífica. Sale un hombre, ¿tú lo has visto, Javi, la Sí, fotografía? sí, sí. Bueno, terrorífica, de una especie de figura con la cabeza un poco abombada y el aspecto como de, no sé si decir, como de figura religiosa o algo así, pero terrible. Espero con no tener que hacer nunca un fe de ratas de un creador, no como el hombre Pues delgado. tendrás que hacerlo. Si es así, Diego, aquí fieles a la realidad. Pues también sigue escribiendo muchísima gente A tope, ¿no? agradeciéndonos sí, lo de la exposición, y otros muchos que mañana esperan entrar para ver pues los objetos de Cuarto Milenio. Pues Pero, Fermín Agustí, compañero, gracias por todo el trabajo. Gracias, Noel Calero, con esta sintonía tan bonita. Saludamos también a un buen amigo que ha venido, ha estado con nosotros, de lugarteniente también de Diego Marañón. Tenemos buena compañía, él es Félix, el mítico Félix Redondo Martrek, que tantas cosas bonitas hizo en la red y que quizá vuelvan, quién sabe. Félix, gracias por estar aquí en Milenio 3. Ha sido un placer. Igualmente. Gracias, amigo. Diego Marañón, un honor. Disfruto mucho contigo y es genial hacerlo en vivo. Y yo más. Coge el recado, a ver si hacemos más veces en vivo este programa. Javi, como siempre, un abrazo. Un abrazo, un placer. Hasta Iker. mañana. Mañana estarás en la Sí, Expo. mañana estaré por allí, no me lo puedo perder. Además, se me han quedado piezas por comprar de la tienda de allí, o sea que... Hay un collar de Pues Carmen. danos alguna. Te veo con un collar. Oye, llevo un collar de diente de tiburón, Sí. Pues tienes que... Oye, hagamos un hermanamiento de esto. Esto tiene 8 volado, millones han de volado. años. Ya no hay. Nada. 8 Están millones de años. Bueno, ya haré más para todo el equipo. Desde luego que ha sido un placer. ¿Vais a ir a la exposición mañana? Yo mañana salgo prontico. Sales ya volando, ¿no? Bueno, pero ha merecido la pena, Diego. Pero por supuestísimo. Pues muchísima gente, miles de personas. Hoy se decía eso, ¿no? Decían los miembros de seguridad, 8.000 personas en una humildísima exposición de un grupo de locos que ponen sus piezas de la tele.
ha sido milagroso, ha sido increíble y ha sido una muestra de cariño sin precedentes. Mañana, último día, de 10 a 10, Hortaleza 63. Ojalá podáis entrar todos, lo intentaremos. A las 12 menos 20, cuarto milenio, y si los mayas quieren, el próximo sábado nos escuchamos. Artista, gracias.